Amado Padre, tu morada es en el cielo, pero también, como eres omnipresente, tenemos la plena seguridad de que también moras con nosotros. Y estamos dando las gracias que tú consideres el estar aquí en medio nuestro. Sabemos que siempre ha sido tu voluntad, tu deseo de morar en medio de tu pueblo. De manera que para nosotros es un privilegio tenerte con nosotros en esta hora, morando, trayéndonos la bendición. Claro, Señor, nosotros reconocemos que no somos buenos, que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y que no merecemos tan grande privilegio de que tú estés aquí. Pero así es tu amor y misericordia para nosotros, que te dignas a venir a estar en medio nuestro, a pesar de que no hemos sido buenos, a pesar de que no somos buenos. Así que, Señor, en esta hora, no solo damos las gracias por esta grande bendición de tenerte, sino también estamos contentos de que no nos hayas abandonado, de que no nos hayas dejado y que nos sigas amando y nos sigas buscando. Así que, Padre, concédenos este día, mientras tú estás con nosotros, el privilegio de entender lo que nos vas a decir, la bendición de que la palabra que nos vas a dar nos alimente, nos ayude a prepararnos para ese encuentro glorioso contigo. Y, Señor, por favor, que al salir de aquí podamos irnos llenos de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero hablarles de la oportunidad que tenemos en medio de la crisis mundial en la que estamos. Dios es un Dios de oportunidades, ¿cuántos lo creen? El Señor, aunque las cosas estén mal en el mundo, aunque las cosas estén yendo cada día peor, el Señor, hermanos, mira aquello que nosotros vemos como un peligro, el Señor lo mira como una oportunidad. Así que prepárate para ver la oportunidad de Dios que Él te ofrece en medio de este mundo en crisis. Los medios de comunicación nos hablan semana tras semana de tragedias y de amenazas para la vida humana. Conforme las semanas pasan, el mundo se sume en una crisis de grandes proporciones. Desde la moral, que cada vez se hunde, pasando por la salud que está bajo ataque con las enfermedades infecciosas que se propagan, y los genocidios provocados por las guerras y las pandemias, hasta la crisis provocada por el cambio climático, nos dice que el tiempo en que vivimos es lo más malo que nos ha tocado vivir. Las iglesias, desde la papal hasta algunas evangélicas, han entrado en una sodomía con esto de los transexuales y los gays, que lo único que nos espera son los juicios de Dios, tal como le sucedió a Sodoma y Gomorra. Por otra parte, Satanás ha activado a sus agentes para asesinar más personas por medio de la próxima pandemia que la Organización Mundial de la Salud anuncia como la más mortífera que se haya conocido. Al mismo tiempo, Satanás incita a las naciones a que se involucren en guerra para traer zozobra a nivel mundial,
tal como lo está ocurriendo con el país de Israel y el grupo palestino Hamás. Pero todo esto se agrava cuando, bajo la excusa del cambio climático, la religión y el Estado se unen para implementar leyes que contrarresten dicho cambio climático, solo que con la agenda dominical de por medio. Hasta se apoyan en el mandamiento del sábado para promover esa agenda, llamándole sábado al domingo y utilizando el relato de la creación como argumento para guardarlo, engañando de esa manera al mundo, pues mezclan la verdad con la mentira. Seguido aparecen dando entrevistas a los medios los prelados católicos al decir que este cambio climático solo se puede contener cuidando la naturaleza y guardando el día de reposo, porque en ese día se puede tener una mirada contemplativa de lo que Dios ha hecho y se puede apreciar la maravilla que Dios ha creado. Solo que ellos se refieren a ese día como el domingo. Utilizan el relato del Génesis, utilizan lo que Dios dispuso ahí en el séptimo día y se lo aplican al domingo. Y así dicen en sus encíclicas y así dicen en sus agendas que el cambio climático debe necesariamente llevar ese elemento de contemplación de la naturaleza en el domingo. Junto con eso, están promoviendo un cambio en la actividad financiera al implementar la moneda digital en detrimento del dinero cash o efectivo, con controles sobre lo que se ha de gastar. Pero juntamente con esto, también van promoviendo un cambio de estilo de vida de las personas a nivel mundial. Me llamó la atención cómo el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, decía en una entrevista: el cambio climático solo se va a contener si todos en el mundo adoptan un cambio en su estilo de vida. Pareciera terminología adventista. Interesante que en ese cambio de estilo de vida, ellos dicen que ha llegado el tiempo de no consumir más carne, porque eso es atentar contra la naturaleza que Dios creó. Hablan también de no usar el vehículo si no es necesario, sino viajar en autobús, para que de esa manera no se contamine el planeta. Y así van promoviendo que se vayan haciendo otras cosas que prácticamente van a desembocar en pérdida de libertades, incluyendo la libertad religiosa, pues van acompañadas, como ya dije, de la agenda dominical. Y todo esto lo quieren lograr en 7 años, desde el 2023 hasta el 2030. Por eso le llaman la Agenda 2030, porque para el 2030 todo el mundo debió haber ya cambiado su estilo de vida, todo el mundo debió haber ya cooperado para que el cambio climático se detenga. Y así, hermanos y hermanas, ese año 2030, para el cual solo quedan 7, se está volviendo crucial en los planes del papado y en los planes de los gobiernos de este mundo. ¿Qué habrá después del 2030? Algunos dicen que se va a implementar el nuevo orden mundial. Otros, que a lo mejor Cristo va a venir porque se habrá impuesto ya la marca de la bestia bajo la modalidad de una ley dominical a nivel mundial, desencadenando en persecución religiosa. Cosas que, aunque son verdad, uno no puede asegurar ninguna fecha para determinar cuándo ocurrirán. Así que, hermanos y hermanas, la crisis en el mundo tiene todos estos elementos con los cuales
los que nos identificamos como pueblo remanente, nos vamos a enfrentar. ¿Y quién es ese pueblo remanente, hermanos? ¿Quién es? Apocalipsis 12:17 nos lo dice, leamos por favor. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el remanente de Dios? Son aquellos que son fieles en guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos. Es tan fácil encontrar la iglesia verdadera. Es tan fácil encontrar al pueblo de Dios. Apocalipsis lo dice. Es el remanente, cuya característica es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, poseen el espíritu de profecía. Les pregunto, ¿se sienten ustedes parte de ese remanente? ¿Están felices, hermanos, de formar parte de ese remanente? Yo estoy feliz, ¿saben? ¿Cómo el Señor me dio este privilegio de llegar a formar parte de este pueblo? Cuando millones, hermanos, millones no lo son. Porque los que están guardando el domingo no pueden decir que están guardando los mandamientos de Dios. Pues el domingo no es mandamiento de Dios. En cambio, los que guardan el sábado, oh hermanos, qué bendición, ellos se pueden identificar como parte de los que guardan los mandamientos de Dios. Qué privilegio para nosotros haber conocido esta verdad. Amén, hermanos. Lo que nos hace esta verdad, formar parte del remanente. Pero contra este remanente se ha de enfocar, hermanos, finalmente la crisis que hay en el mundo. Contra este remanente se ha de enfocar la crisis de los siglos. Ahora pregunto, ¿tendrá que ver con esa crisis eso que les he estado diciendo de la ley dominical? Sin duda que sí. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Consejos para la iglesia, página 611 a la 612. Así que, hermanos, sí tiene que ver la ley dominical con la crisis que enfrentará el pueblo remanente de Dios. Ahora llama la atención de esta cita, que diga que nosotros no estamos listos para cuando llegue esta crisis y que es nuestro deber a medida que se acerque el peligro levantarnos y obrar. ¿Obrar qué? Sigamos leyendo. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones y muy fervientes
y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. ¿Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición? Interesante, hermanos, la obra que dice que debemos hacer, la de orar y trabajar. Orar para que las calamidades que vendrán, dice, sean diferidas hasta que podamos realizar la obra que tanto tiempo ha sido descuidada. Pero, ¿has tú, hermano, hermana, descuidado la obra de Dios? ¿Hemos descuidado la obra de Dios? Sin duda que sí. Sobre todo la que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Porque algunos, ante los llamados que se les hace de participar activamente en la proclamación del mensaje, son semejantes al hijo del padre de la viña. ¿Qué dijo Jesús sobre él? Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Y la palabra dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí, hermanos, nosotros tenemos a 2 hijos que representan a los que obedecen y a los que desobedecen a Dios. A ambos se les dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Este, hermanos, es el mandato que Dios da a cada hijo suyo ahora. Ninguno está exento de esta orden, solo que nosotros vemos en la parábola que uno hace la voluntad de Dios y otro no. Y también así ocurre ahora. ¿Con cuál de estos 2 hijos usted se identifica? ¿Con cuál de estos 2 hijos nos identificamos esta mañana? ¿Como el que hace la voluntad de Dios o el que no la hace? Hermanos y hermanas, el llamamiento del Evangelio para trabajar en su viña requiere obediencia pronta. Pues vean ustedes cómo Jesús le habla. Hijo, ve a trabajar, ¿cuándo en mi viña? Hoy, no mañana, hoy. Mis hermanos, nosotros hemos sido enviados al mundo, pero no hemos sido enviados para andar de brazos cruzados, ni mucho menos se nos ha dado la luz abundante que tenemos en cuanto al mensaje, como para tenerlo allí debajo de los bancos. La exhortación que se nos dirige como hijos es el mandato de un padre que nos habla con autoridad, pero al mismo tiempo con cariño, porque dice que son sus hijos. Y vean ustedes, dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Hermanos y hermanas,
El Señor está buscando hijos que quieran obedecerle y que quieran ir hoy a trabajar en su viña y que lo hagan con gozo y alegría, con fidelidad. La respuesta del primer hijo fue descortés y podríamos decir mala, porque ¿qué dijo? No quiero. Hermanos, malas son las excusas, pero las negativas directas, esas son peores. Y estas son las negativas que el Evangelio está encontrando en estos tiempos en muchas iglesias. Algunos preferimos la comodidad y tenemos el corazón tan apegado a nuestros propios intereses que no estamos dispuestos a trabajar en la viña del Señor. Pero afortunadamente el relato nos dice que el hijo, el primero, cambió de mentalidad. Pues dice que después, arrepentido, ¿qué cosa hizo? Fue. Oh, hermanos, bien dice el dicho, mejor tarde que nunca. Así que, si tú has tenido la actitud de este hijo, de decir no quiero ante las invitaciones que el Señor te ha hecho de trabajar en su viña, bueno es que también adoptes la actitud de este hijo de arrepentirse por esa actitud que ha tenido y mejor ir a trabajar en la obra del Señor. Oh hermanos, tan pronto como se arrepintió, dice que fue. En otras palabras, mostró frutos dignos de arrepentimiento. Y es que la única evidencia de que estamos arrepentidos de una resistencia al Evangelio es obedecer de inmediato y ponernos a trabajar por el Evangelio. Hermanos, solamente así podemos quedar nosotros perdonados de lo pasado y va a quedar todo bien con el Señor. Nuestro Dios está dispuesto a conferir su gracia y por muchas que hayan sido nuestras necias rebeliones, tan pronto, hermanos, como nos arrepentimos, nos acepta favorablemente y nos llena de sus bendiciones. Así que ojalá que nosotros inmediatamente procedamos hoy al arrepentimiento de la actitud tal vez negligente que hemos tenido con el llamado de Dios de ponernos a trabajar en su viña. Ahora, la respuesta del otro hijo es interesante. La respuesta fue buena. Dijo, sí, Señor, voy. Hasta le dio un título respetuoso, pues le llamó Señor. Y le profesó una obediencia pronta. Pues no dijo, sí, voy a ir, pero más adelante. No dijo, voy a ir luego. No, dijo, sí, Señor, voy. Es decir, estaba listo para ir en el instante. Ah, mis hermanos, ¿pero qué pasó con él? No fue. Faltó vergonzosamente a su palabra. Y así también los hay ahora. De muchos que tenemos los labios rápidos para decir que amamos al Señor y que estamos dispuestos a servirle, pero nuestro corazón elige ir por el lado contrario. Tras la exposición de la parábola, Cristo pregunta que cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Interesante. Los dos tenían pecado. Uno fue áspero y rudo y el otro resultó falso. Pero la pregunta de Jesús tenía el propósito de establecer el verdadero carácter de cada uno de los hijos. Así que la respuesta era fácil. Contestaron los que oyeron la pregunta, pues el primero, porque sus acciones fueron mejores que sus palabras y sobre todo porque el final bueno fue un correctivo evidente de su mal comienzo. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vamos a ver que en toda la Escritura, todo aquel que se arrepiente
de una conducta mala anterior, Dios le acepta. Porque Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y todos dijeron, el primero. ¿Por qué? Porque se arrepintió de su negligencia, se arrepintió de su descuido, se arrepintió de su actitud negativa que tenía para con la obra de Dios y luego se fue a trabajar. Así, hermanos y hermanas, el Señor nos dice que ante la crisis que estamos viviendo, lo que debemos ver en ella es una oportunidad de ponernos a trabajar. Es una oportunidad de ponernos al servicio de Dios. Es una oportunidad, hermanos, de compartir el Evangelio. El don de profecía, comentando la parábola de estos dos hijos, dice lo siguiente: las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo rápidamente. Satanás ve que tiene tan solo un corto tiempo en que trabajar y pone sus agentes a la obra para incitar los elementos del mundo a fin de que los hombres puedan ser engañados, seducidos y mantenidos ocupados y hechizados hasta que termine el día de gracia y la puerta de misericordia se cierre para siempre. Se hizo la pregunta: ¿creéis la verdad? ¿Creéis en el mensaje del tercer ángel? Si lo creéis, entonces obrad de acuerdo con vuestra fe. El tiempo de gracia no permitirá largos años de preparación. Dios llama, oíd su voz mientras dice: ve hoy a trabajar en mi viña. Ahora, precisamente ahora, es el momento de trabajar. Hay una gran obra que hacer. Y la viña del Señor necesita, ¿qué cosa? Obreros. Deben entrar misioneros en los campos antes que estén obligados a cesar de trabajar. Hay ahora puertas abiertas por todos lados y necesitamos trabajar mientras dura el día. ¿Cuántos de los que conocen la verdad para este tiempo están obrando en armonía con estos principios? Es verdad que se está haciendo algo, pero debiera hacerse más, mucho más. La obra se está acumulando y está disminuyendo el tiempo para hacerla. Todos debieran ser ahora luces ardientes y brillantes. Sin embargo, muchos no mantienen sus lámparas alimentadas con el aceite de la gracia, aderezadas y ardiendo, de manera que la luz pueda brillar hoy. Demasiados están cantando, con un largo periodo para mañana, pero eso es un error. Repito, demasiados están contando con un largo periodo para mañana, pero eso es un error. Edúquese cada uno de tal manera que muestre la importancia de la obra especial. ¿Para cuándo, hermanos? Para hoy. Ve hoy a trabajar en mi viña. Hoy, cuando el mundo está en crisis. Hoy, cuando se habla de cambio climático, cuando se habla de estas agendas globales, hoy cuando está degenerado este mundo, el Señor dice: hoy vayan a trabajar en mi viña. Trabaje, dice, cada uno para Dios y para las almas. Manifieste cada uno sabiduría y nunca sea hallado ocioso, aguardando que alguien lo ponga a trabajar. Ese alguien que podía poneros a trabajar está recargado de responsabilidades y se pierde tiempo aguardando directivas. O sea, no esperemos a que nos digan: vamos, vayamos, porque Dios ya nos dijo que vayamos. Dice: Dios os dará sabiduría para reformaros enseguida, porque todavía os dirige el llamamiento: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dijo Pablo, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones. Lo dijo el Espíritu Santo. Y Pablo lo dejó escrito en el libro de Hebreos. El Señor encabeza el requerimiento con la cariñosa palabra hijo. Cuán tierno, compasivo, y sin embargo cuán urgente es el llamamiento. Su invitación es también una orden. Así les compartí esto en Consejos para Maestros, en las páginas 399, 400 y 402. Muy a tono
con la parábola de los dos hijos todo este extenso comentario de que debemos ir hoy a trabajar en la viña. Hoy, cuando todo parece tenebroso, hoy cuando el peligro acecha, hoy cuando la moral está por el suelo, hoy cuando a nivel religioso hay toda una confusión, el Señor dice, hoy vayan a trabajar en mi viña. Por eso dije que la crisis que estamos viviendo es la oportunidad que Dios nos da para trabajar más por el Señor. Una orden que se hace en forma de invitación, pero que se debe cumplir con prontitud, así como el apóstol Pablo la cumplió. Vamos a ver lo que él nos dice en Romanos capítulo 1, verso 15. Romanos 1, verso 15. Y la Escritura dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vean ustedes, hermanos, vean la disposición de Pablo para hacer la obra. Dice que la haría, ¿con qué? Con prontitud. Él estaba listo para ir a la misión, estaba ansioso, estaba anhelante, estaba ávido, deseoso de predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque él miraba eso de la predicación del Evangelio como una deuda que tenía con la gente, como una deuda que debía saldar prontamente. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, miras la predicación del Evangelio como una deuda. Miras tú la predicación del Evangelio como una deuda que tienes y que debes saldar. Yo te diría que no tienes una deuda, tienes una doble deuda. Porque por un lado, tienes la deuda con Dios de cumplirle con el encargo que te ha dado de llevarle el Evangelio a otros. Y por otro lado, tienes la deuda con esos otros de que no recibirán el Evangelio hasta que tú se lo lleves. Y entonces cuando uno mira la obra de Dios así, hermanos, uno se pone a trabajar. Si todos viéramos la obra del Señor como Pablo la miraba, habrían más hermanos involucrados en la obra misionera. El don de profecía dice, bajo la influencia del Espíritu Santo, debemos dar el mensaje de amonestación que nos ha sido confiado. Este mensaje debe ser dado con prontitud, renglón tras renglón, precepto tras precepto. El Señor llama a su pueblo a trabajar y con fervor e inteligencia mientras se prolonga el tiempo de gracia. Noten, hermanos, debe ser dado con prontitud. Es decir, no perezosamente, no lentamente, sino rápido. Como los 3 ángeles que vuelan por el cielo. Esos 3 ángeles que vuelan por el cielo, ¿por qué aparecen así? Por la rapidez con la cual ellos están dando el mensaje. Pero esos ángeles son simbólicos del pueblo remanente de Dios que en una forma veloz, con prontitud, debe dar el mensaje para este tiempo. Oh, hermanos y hermanas, y qué mejor oportunidad la que tenemos ahora cuando el mundo está en crisis. Debemos aprovechar para predicar ahora que todavía se puede. Debemos advertir al mundo de la obediencia que Él demanda a sus santos mandamientos, entre los cuales está el verdadero día de reposo, como lo es el sábado y no el domingo. Nuestra única oportunidad, hermanos, nuestra única oportunidad de predicar es ahora. Jesús nos dice, ve cuándo a trabajar en mi viña. Hoy.
ve hoy a trabajar en mi viña. Y en Juan 9, versículos 4 y 5, miren lo que dice Jesús. Juan 9, versículos 4 y 5. La Escritura nos dice de la siguiente manera, Juan 9, versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, ¿se dan cuenta ustedes? Él no solo nos dice, vayan hoy a trabajar en mi viña, sino que Él mismo nos dio el ejemplo, pues aprovechaba la oportunidad que se le presentaba. La expresión mientras dura el día era una referencia a la urgencia que Él tenía, pues el tiempo era corto. Su breve día era el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Y la llegada de su noche era el tiempo cuando se alejaría de este mundo físicamente. Así que no había tiempo para estar ocioso en la obra del Señor. Mientras el día dura, mientras la oportunidad se presenta, dice el Señor, yo debo predicar, yo debo alumbrar. Y en otra ocasión, miren lo que dijo, Juan 5, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora, ¿qué hace? Trabaja. ¿Y yo qué dijo Cristo? Trabajo. Y era sábado aquel día. Oh, hermanos y hermanas, aún en el sábado Jesús trabajó, pero no como carpintero, sino haciendo obras de misericordia y gracia. Y esto dice aquí que lo hacía junto con su Padre. Es más, ese trabajo que hacía en la obra de Dios hasta lo sustentaba. Pues vea lo que dice Juan 4, versículo 34. Juan 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe, ¿qué cosa? Su obra. ¿Qué les parece? Estaba tan concentrado en hacer la obra que hasta el hambre se le quitaba. Su alimento estaba en la tarea que llevaba entre sus manos. Solo pensaba en acabar la obra. Él no quería dejar pasar la oportunidad de hacer el bien. Por eso, cuando ya estaba para morir, pudo decir las siguientes palabras que están en Juan 17, versículo 4. Juan 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué les parece? Dios fue glorificado cuando fue completada la obra que Jesús vino a hacer para la salvación del hombre. Él se complace aquí en recordar el servicio que ha prestado al Padre. Y esto, hermanos, nos ha sido conservado acá para honor de Cristo, que su vida en esta tierra fue para darle cumplimiento pleno al destino que le había traído a este mundo. Aquí vemos nosotros varias cosas. Primero, que nuestro Señor Jesús tenía que llevar a cabo una obra que se le había encomendado.
El Padre se la dio. Lo selló para ella y le asistió mientras la llevaba a cabo. Por eso decía, mi Padre ahora trabaja y yo también trabajo. Segundo, que Él llevó esta obra a feliz término, pues dice que he acabado la obra, dice que me diste. En unas pocas horas, hermanos, Él iba a colgar de la cruz y entonces el toque final de la obra tendría lugar. Cuando diría allí en esa cruz, consumado es, la obra de la redención se habría hecho posible, se habría acabado. Tercero, que con esta obra el Padre era glorificado. Para gloria de Dios, Jesús está diciendo, ha consumado su obra. Y en el feliz término de esa obra se fundamentaba la gloria misma del Redentor. Así, hermanos, queda escrito esto como una referencia para nosotros, que también debemos encarar la obra de la misma manera como Cristo la encaró. Pues dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe y que nos ha dejado sus pisadas para que nosotros las sigamos. Oh, hermanos y hermanas, tenemos que aplicarnos más en la obra de Dios de manera que podamos volver a predicar como un día lo hicimos. Tenemos, mis hermanos, que participar en la obra. La obra de predicar el Evangelio es para todos. El Señor va a pedir cuenta a todos de lo que hicimos con su obra. Ojalá que nosotros cuando muramos podamos decir como Jesús, glorifícame, Padre, porque he acabado tu obra. Ah, hermanos y hermanas, así debemos perseverar hasta el fin de nuestros días, no sentados a descansar mientras otros la cumplen, la misión de predicar. No, mis hermanos, no podemos estar de brazos cruzados, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, como ejemplo, se muestra de cómo la obra que el Padre encomienda, el Hijo la debe llevar a cabo. Démosle, hermanos y hermanas, pleno cumplimiento a la misión. Démosle pleno cumplimiento a la invitación del Señor, al llamado de predicar. Jesús no dejó su obra a medias. Jesús pudo decir, he acabado la obra. Así también nosotros hagamos la obra y hagámoslo en este tiempo que todavía estamos vivos, que todavía tenemos oportunidad. Mire cómo el apóstol Pablo habla de las oportunidades. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 10. Gálatas 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a cuántos? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Noten bien, el bien se hace según tengamos, dice, oportunidad. Y en el contexto de esta crisis mundial en la cual estamos involucrados, hermanos, no podemos nosotros pasar por alto este texto. También nosotros tenemos la oportunidad de ser la luz, de ayudar al que necesita y de predicar las verdades que el mundo debe saber. La situación que estamos viviendo, como en esa foto se muestra. Oh, mis hermanos, esta situación amerita de que nosotros veamos en ella una oportunidad para sembrar la semilla y esperar la cosecha cuando la lluvia tardía se derrame. Debemos, mis hermanos, aprovechar esta oportunidad y no perderla. En el contexto
del mensaje de los 3 ángeles, no tendremos otra oportunidad como la que Dios nos da ahora para advertir al mundo antes de que el engaño se vaya a legalizar, como ya dije, que lo tienen allí planeado en esa agenda climática. El don de profecía nos exhorta a aprovechar la oportunidad que tenemos ahora. Miren ustedes, dice el mensaje del tercer ángel, está adquiriendo las proporciones del fuerte clamor y no debéis sentiros con libertad de descuidar el deber actual y aún albergar la idea de que en algún tiempo futuro seréis los recipientes de una gran bendición cuando ocurra un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte. No pensemos así. Habéis de tener hoy, dice, vuestro vaso purificado para que esté listo para el rocío celestial, listo para los aguaceros de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá y la bendición de Dios llenará toda alma que esté purificada de toda contaminación. Es nuestra obra hoy en día rendir nuestras almas a Cristo para que estemos preparados para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, preparados para el bautismo del Espíritu Santo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes les gustaría ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de los presentes les gustaría que la lluvia tardía se derrame sobre ustedes, mis hermanos? Entonces, corresponde hacer esos preparativos de involucramiento en la misión, de limpieza, de contaminación de carne y de espíritu, como dice Pablo, de que el vaso esté purificado por la sangre de Cristo y así entonces esté listo para recibir esa lluvia. Dice, en vez de vivir en expectación de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades actuales, haciendo lo que debe hacerse a fin de que las almas puedan salvarse. En lugar de agotar las facultades de nuestra mente en especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que el Señor ha colocado en su solo poder y retenido de los hombres, hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo para realizar nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida, sin ser adulterado por las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. ¿Ven ustedes? Es oportunidad la que tenemos ahora de hacer esta obra. Y sigue diciendo, en estos días de viajes, las oportunidades de relacionarse con los hombres y mujeres de todas las clases y de muchas nacionalidades son mucho mayores que en los días de Israel. Las vías públicas se han multiplicado por millares. Dios ha preparado maravillosamente el camino. Los recursos de la prensa con sus múltiples facilidades están a nuestras órdenes. La Biblia y las publicaciones en muchos idiomas que presentan la verdad para este tiempo están a nuestra disposición y pueden ser rápidamente llevadas a todas partes del mundo. Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres y cuánto no debería ser el fervor que manifestemos en estudiar la Biblia y el celo que revelemos en esparcir la luz. Estoy leyendo en Evangelismo, página 509. ¿Cuánta verdad hay en lo que ha mencionado la mensajera del Señor? Nunca habíamos tenido canales a la disposición para que por ahí prediquemos, canales de televisión. Nunca habíamos tenido radios a la disposición. Yo me recuerdo cuando este servidor llegó al mensaje adventista a la edad de 17 años, eso de entrar a predicar en una radio o un canal de televisión, eso era imposible. Eso estaba cooptado por los diferentes programas seculares que habían. Pero ¿cómo en el tiempo de Dios la televisión se abre a los programas cristianos? La radio también se abre. Yo le doy gracias a Dios porque todavía podemos seguir predicando por radio y televisión. ¿Y ustedes, hermanos, le dan gracias a Dios por eso? Porque hay mensaje todavía colocado en los hogares. Y debemos aprovechar la oportunidad que tenemos. Recién recibí un correo electrónico de parte de los dueños del canal que tenemos rentado aquí en Dallas y en Houston,
y me dicen, en diciembre se te vence el contrato. ¿Van a renovar? Bueno, gracias a Dios que te preguntan, ¿van a renovar? Porque eso significa que la oportunidad para que la gente siga recibiendo el mensaje en sus casas sigue estando en pie. Yo le dije, bueno, sí quisiéramos renovar, pero ¿qué tal si esta vez el contrato le bajamos el precio? Y dijo la encargada, tendría que hablar con el dueño de la televisora. Y el dueño dijo, no se puede, porque a nuestros clientes, después del primer contrato, en el segundo, más bien les subimos un 3.5% y no podemos bajarles, pero sí podemos hacer algo. Y es que podemos poner en el contrato que por 3 años no les vamos a aumentar nada y se los dejaremos en el mismo precio que lo han tenido. Y yo dije, bueno, eso es ganancia para la obra. Seguiremos predicando por 3 años por medio de un contrato establecido y sin alterar el precio. Hermanos, la oportunidad es ahora. Pronto estos canales no estarán más disponibles para un mensaje como el que predicamos nosotros. Pronto esa radio tampoco. Pero mientras se da la oportunidad y el Señor da los recursos para pagarlos, la iglesia debe aprovechar la oportunidad y seguir predicando por radio y televisión. Mientras va también por los hogares compartiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la última amonestación de Dios a los hombres. Deberíamos aprovechar esta oportunidad. Y sigue diciendo, estamos amenazados por una crisis. Mediante el poder del Espíritu Santo, ahora debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. ¿Cuáles son las grandes verdades, hermanos, para estos últimos días? La del mensaje de los 3 ángeles, la de la santa ley de Dios, la del mandamiento del sábado, las verdades que están conectadas con el santuario, la reforma por salud. Oh, hermanos, estas verdades son grandes verdades para estos últimos días. Y debemos, por lo tanto, mediante el poder del Espíritu Santo, proclamarlas. Dice, no pasará mucho tiempo antes que todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin. Dios es el gran maestro mayor de la obra y mediante su providencia prepara el camino para que su obra se cumpla. Proporciona oportunidades, abre líneas de influencia y canales de trabajo. Si su pueblo está atento para captar las indicaciones de su providencia y si está listo para cooperar con él, verá realizarse una gran obra. Testimonios para la iglesia. Así, hermanos y hermanas, eso está en el testimonio 6, testimonio para el tomo 6, página 24. Así, hermanos, el Señor nos está diciendo, como iglesia advenimiento del séptimo día, los 3 ángeles, como iglesia del aire, no se crucen de brazos, no se atengan a que porque las cosas aparentemente allí como que solo son vientos, ¿verdad? De calamidades que están para llegar y no llegan, no se atengan, porque de que viene, viene. Y el tiempo de espera, dice el Señor, hoy aprovéchenlo. Es una oportunidad que Dios les da. Y sigue diciendo, la gran crisis está próxima a nosotros. Ahora es el momento de hacer sonar el mensaje de advertencia por medio de los instrumentos que Dios nos ha dado para ese propósito. Recordemos que el instrumento más importante es, ¿qué cosa? Nuestra obra médica misionera. Nunca debemos perder de vista el gran objetivo por el cual nuestros sanatorios han sido establecidos. La promoción de la obra final de Dios en la tierra. Y aquí quisiera hacer una pausa, porque nosotros como iglesia, sin haber leído estas citas, sin haber sido inspirados por estas declaraciones, el Señor nos indujo a que por medio de la obra médica misionera pudiéramos compartir este mensaje. Ha sido impresionante ver cómo cientos de personas se conectan con nosotros
a través de la obra médica misionera. Recién estamos creando la página web y nuestro creador de la página, nuestro hermano Abraham Bausa, le hizo el comentario a alguien sobre nuestro centro de estilo de vida y le contó los resultados que han ocurrido en su madre, que con nada más 15 días de haber llegado allí para ser tratada, se ha visto un cambio fenomenal, impresionante. Una señora que tenía tiempo de no sentarse a la mesa con la familia, ahora, por la gracia de Dios, ya se sienta a comer con ellos. Y él comentaba esto a esta persona. Y la persona le dijo, ¿y cómo se llama ese lugar? Se llama Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Y nuestro hermano Bausa ya la tiene allí, creada, solo que la está arreglando, pero ya está en el Google. Y esta persona, hermanos, ni lerda ni perezosa, fue al Google y le puso Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Y la llevó inmediatamente a la página que todavía está en creación, a la página que todavía no se ha dicho oficialmente, oh, ya tenemos página. Y ella va allí y deja una nota, escribe y dice, tengo este y este problema de salud. ¿Será que ustedes me pueden ayudar? Y ahí pone su número de teléfono para que se contacten con ella. Como este caso, ha habido otros y otros. La obra médica misionera, hermanos, es el instrumento de Dios en este tiempo para poder alcanzar a este mundo con el mensaje de los tres ángeles. A través del mensaje de la salud, los corazones se abren. Una de las cosas que me deleito todas las mañanas cuando predico en Shepherd es ver cuando entre esos pacientes hay algunos que por primera vez escuchan en el tema que les comparto, ¿por qué el cuerpo está enfermo? Escuchan por primera vez que el cuerpo está enfermo por la violación a las leyes de la salud y a la santa ley de Dios. Y cuando empiezo a explicarles eso, y se los voy mostrando con la Biblia, y ahí les hablo de los mandamientos de Dios, por primera vez se dan cuenta que el sábado es el día del Señor. Y a mí me da mucho gozo que se van de ese lugar después de 15 días y se fueron con el mensaje y se fueron con la verdad. El instrumento de Dios, como es la obra médica misionera, el Señor, hermano, nos ha dado el privilegio como iglesia de que sea el método con el cual la gente se conecte con nosotros. Por esto dice, la gran crisis está próxima. Ahora es el momento de hacer sonar el mensaje de advertencia por medio de los instrumentos que Dios nos ha dado para este propósito. Y el instrumento más importante, dice, es nuestra obra médica misionera. No perdamos de vista, dice, el gran objetivo por el cual nuestros sanatorios o centros de estilo de vida han sido establecidos, que es ¿para qué? Para promover la obra final de Dios en la tierra. Allá en nuestro centro de estilo de vida en Shepherd han llegado, hermanos, pentecostales, han llegado católicos, han llegado de diferentes lugares y gente de diferentes creencias religiosas. Y solo allí, durante esos 15 días, conocen el mensaje de Dios para este tiempo. Así que el instrumento de Dios, la obra médica misionera, está resultando en una gran bendición para las personas que nos visitan allá. Dice, pero más importante, dice, que el magnífico panorama y los hermosos edificios y espaciosos terrenos es la proximidad, dice, de esas instituciones a distritos densamente poblados y la oportunidad que esto proporciona de comunicar a muchísima gente un conocimiento del mensaje del tercer ángel. Más que lo bonito del terreno, más que lo bonito del edificio que pueda haber, es la oportunidad que Dios nos da a través de ese ministerio de colocar el mensaje de los tres ángeles en el corazón de la gente. Así, hermanos, por la gracia del Señor, estamos aprovechando la oportunidad
en el poco tiempo que queda. Lo vamos haciendo por radio y televisión y lo vamos haciendo a través de la salud. Y lo que más les sorprende es que uno no les cobra nada. Un depósito que uno les pide para que aseguren su lugar y sean responsables y vayan y no estén jugando ahí a última hora y le quitan a otro la oportunidad. Ese depósito uno se los ofrece al final y ellos dicen, no, dicen, para que quédense con eso porque tan bien que nos han atendido, dicen que eso no es nada. Y algunos, creo que ha habido uno o dos, creo que nada más que se les ha regresado. La gente dice, no, dice, si más deberíamos de dar. Se van sorprendidos, se van admirados de que haya un lugar donde de gracia se les atienda. Así, hermanos, vemos entonces que la oportunidad es ahora. Y siendo, hermanos, que esta crisis, como dice anteriormente el don profético, nos va a tocar a todos, nos va inclusive a abarcar con la persecución y la calamidad. Oh, hermanos, creo que antes que llegue, deberíamos también aprovechar la oportunidad de consagrarnos más al Señor y de pedir a Dios por su misericordia, tal como lo hizo el ciego Bartimeo. Leamos ese incidente en Marcos 10, versículo 46 al 51. Marcos 10, versículo 46 al 51. Marcos 10, 46 al 51. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, hermanos. Amén. Oh, qué hermoso relato. Bartimeo, hermanos, necesitaba muchas cosas, pero lo primero que buscó fue ¿qué? La misericordia. Muchas cosas el hombre necesita hoy en día, pero lo que más necesita es de la misericordia de Dios. Bartimeo, qué hermoso cómo él actuó, pidiendo la misericordia de Dios. En medio de esta crisis, hermanos, que hay en el mundo y que se ha de arreciar aún más, ¿no creen que nosotros debemos pedir por la misericordia de Dios? Sí, hermanos. Debemos pedir por la misericordia de Dios. La necesitamos en estos tiempos de peligro. Pero la actitud con la que Bartimeo busca la misericordia de Dios es impresionante. Dice que clamaba, gritaba por ella. Oh, ¿por qué? Porque esa era, hermanos, la única oportunidad para él. Esa era la oportunidad de ser sanado. No habría otra. Su persistencia era un testimonio de su ferviente fe en el poder de Jesús. Comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, acude a Jesús, porque su situación difícil, la miseria en la que está,
Es ocasión para que la misericordia de Dios se manifieste. Este mundo miserable, cómo se ha vuelto y cómo va cada vez peor. Es también, hermanos, una oportunidad de pedir a Dios por la misericordia, de pedir al Señor que su misericordia sea sobre nosotros. Oh, hermanos, lo trataron de callar. Cállate, Bartimeo. ¿No ves que el escándalo que estás haciendo de gritar puede traernos problemas? Esa multitud que va allí puede verse involucrada ante Roma de que está tal vez siendo parte de una sedición. Cállate. Y él dice, ¿qué cosa? Más gritaba. Oh, hermanos, cuando tenemos necesidad de la misericordia de Dios, nada ni nadie nos debe impedir buscarla. Más gritaba. De manera que Cristo se para y lo manda a llamar. ¿A dónde iba Cristo, hermanos? Cristo iba hacia el Gólgota. Cristo iba a Jerusalén. Estaba pasando por Jericó, pero iba para Jerusalén. Iba a acabar la obra. Pero aunque estaba ocupado en la obra, se detuvo porque había uno que tenía necesidad. Nunca, hermano, hermana, estemos tan ocupados que no nos paremos para ayudarlo al que sufre. Nunca estemos en este mundo tan ocupados en nuestras cosas que no tengamos que parar para atender al que necesita. Jesús nos enseña que aunque estaba ocupado en la obra e iba a terminarla, se para todavía para atender a uno que necesita, porque hay que hacerle el bien. Y lo manda a llamar. Y cuando lo llama, ¿qué hace Bartimeo? Tira la capa. Tira la capa, la arroja de un salto, se pone de pie y va hacia Jesús. Ese acto de tirar la capa era prácticamente echar fuera de él aquello que le podría impedir llegar más rápido a Jesús. En esto Bartimeo obró muy distinto al joven rico, porque la capa para Bartimeo era tan importante como lo eran las fincas y las casas para el joven rico. Pero Bartimeo no dudó ni un momento en abandonar su capa con tal de llegar más a prisa a los pies de Jesús. ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es tu capa que necesitas también arrojar para venir más rápido a Jesús? ¿Habrá alguna capa en tu vida que también necesites tirar de ti? Sin duda, hermanos y hermanas, la capa del pecado. La capa del pecado que llevamos y que nos asedia debe ser quitada de nosotros. La autosuficiencia, el orgullo, esa capa, hermanos, que no nos deja disfrutar de la vida cristiana, debe ser arrojada para venir rápido a los pies de Cristo. Dice Pablo, despójense de todo peso y del pecado que les asedia. Ahora, hermanos, la pregunta de Jesús es más que interesante. ¿Qué quieres que te haga? Era obvio que el ciego procuraba recobrar la vista. Sin embargo, como era costumbre de Jesús, él deseaba que el suplicante presentara su pedido específico, como reconociendo su necesidad y como demostración de su fe. Es interesante ver que Jesús hace preguntas, a veces hasta fuera de sentido. ¿Se acuerdan con aquel paralítico que estaba allá en el Betesda? ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? A veces las respuestas son obvias a esas preguntas y pareciera ser que no tienen sentido. Preguntar, ¿quieres ser sano? O decirle al ciego,
¿qué quieres que te haga? Oh, pero es que el Señor hace las preguntas para dar la oportunidad a que estos necesitados manifiesten verdaderamente su necesidad y con su expresión manifiesten su fe. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué dijo el ciego Bartimeo ante la pregunta de Jesús? Cuando le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo Bartimeo? Que recobre la vista. ¿Y eso qué nos dice? Que hubo un tiempo en que tuvo la vista buena. Tú solo recobras lo que has perdido. Hubo un tiempo en que tuvo buena su visión, pero la llegó a perder. No sabemos qué enfermedad hizo que perdiera la vista. Pero cuando Él dice que recobre la vista, nos enseña que no fue ciego de nacimiento, sino que en algún momento la perdió. Oh, mis hermanos, pero eso mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Jesús comenzamos bien nuestro peregrinaje con Él? ¿Cuántos de nosotros nuestro caminar con el Señor lo empezamos bien bonito? Nuestra mirada era solo en Él y veíamos la obra de Dios como debe verse, pero en el camino también como que perdemos la vista y ya no lo vemos a Él. Él está cerca de nosotros, pero no lo miramos. Su obra ya no la vemos con la misma visión espiritual que antes la mirábamos. Oh, hermanos y hermanas, también nosotros como Bartimeo necesitamos recobrar la vista. Tenemos que también venir a Jesús y decirle que queremos recobrar la vista. ¿Cuántos quieren recobrar la vista, hermanos? Debemos venir al Señor. Y después que le recobró la vista, ¿qué dice que hizo Bartimeo? Le siguió por el camino. Es decir, inmediatamente, hermanos, se convirtió en discípulo. Es decir, en seguidor del Señor. Esto nos enseña que no es suficiente con recobrar la visión espiritual, sino que una vez recobrada hay que ponerse a seguir a Jesús. El que recobra la vista espiritual, el que reconoce que la ha perdido, pero necesita recobrarla y la recobra, inmediatamente póngase ahora a trabajar para el Señor. Una vez curados, debemos continuar siguiendo a Jesús. Todos aquellos que reciben la vista espiritual contemplan la belleza del Señor, ven cómo les atrae y se ponen a ir tras Él. El don de profecía dice: solamente cuando el pecador siente su necesidad de un Salvador, su corazón acude al que puede ayudarlo. Cuando Jesús caminaba entre los hombres, eran los enfermos los que necesitaban de Él. Los pobres, los afligidos y los angustiados lo seguían para recibir la ayuda y el consuelo que no podían encontrar en otra parte. El ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. A ver, hermanos, ¿por qué esperaba a la vera del camino? Porque él sabía que por allí pasaría Jesús. Había, dice, esperado mucho tiempo para encontrar a Jesús. Multitudes, dice, que poseen la vista, pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Hay tanta gente ciega, tienen ojos, dijo Cristo, pero ¿qué cosa? No ven. Habrá en esta mañana alguno que tiene ojos pero no ve. Habrá en esta hora, en esta congregación y en la que me está escuchando allí en los medios de comunicación, alguno que tiene ojos pero no ve. Es decir, los ojos de la fe ya no los tiene. Mira todo desde el punto de vista negativo. Ya no ve a Jesús en su vida. ¿Habrá alguno? Si lo hay, póngase a la vera del camino, porque Jesús va a pasar para devolverle la vista. Sigue diciendo, una mirada de fe, dice, sería como un toque de amor en su corazón y le daría la bendición de su gracia. Pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. No ocurre lo mismo que con el pobre ciego. Su única esperanza está en Jesús. Mientras aguarda y vela, escucha el ruido de muchos pasos y pregunta ansiosamente que qué significa ese ruido. Y el viandante le contesta que es Jesús de Nazaret. Con la ansiedad del deseo intenso exclama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Tratan de hacerlo callar, pero clama con mayor vehemencia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se escucha este llamamiento. Su fe perseverante recibe recompensa. No solo se restaura su vista física, sino que se le abre el ojo de su entendimiento. En Cristo ve a su Redentor y el sol de justicia resplandece en su alma. Todos los que sientan su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieran manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como él la bendición que anhelan. Amén, hermanos. Río Ángel, el 15 de marzo de 1827. Así que, hermanos y hermanas, este relato nos dice que Bartimeo aprovechó su única oportunidad para venir a Jesús. Nadie se la iba a impedir. Aunque lo callaran, él dijo: esta es mía y hoy la voy a aprovechar. Él se colocó a la vera del camino porque él quería venir a Cristo. Y tú, hermano, hermana, ¿quieres venir a Jesús? ¿Quieres venir a Cristo? Mis hermanos, van ustedes y yo, o vamos, pero mejor dicho, aprovechar la oportunidad que tenemos todavía de que estamos vivos. Vamos a aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Mientras la crisis, hermanos, mientras la crisis se profundiza, vamos nosotros a aprovechar la oportunidad como Bartimeo de venir a Jesús para que nos abra los ojos del entendimiento, para que nos abra los ojos de la fe, para que nos quite la ceguera espiritual y veamos nuestra condición tal como es. Oh, hermanos, el Señor quiere recobrarnos la vista a todos. El Señor quiere ponernos el colirio que sana nuestra vista. Así que vengamos a Jesús. Vengamos a Jesús ahora que hay oportunidad. A veces me pongo a pensar, y cuando esto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que viene una pandemia y que será más mortífera de la que hemos visto. A veces me pregunto, ¿irá el Señor a salvarme de ella? ¿Irá el Señor a preservarme la vida en ella? ¿O me tocará, como otros siervos y siervas, que esa pandemia lo llevó al descanso? Yo no sé. Pero precisamente porque no sé, debo aprovechar la oportunidad ahora de venir a Cristo, de consagrarme a Él, de entregarme a Él y como Bartimeo decirle: sana mi mirada, sana mi vista, porque esta es mi oportunidad que tengo. Así que, hermanos y hermanas, les invito a venir a Jesús. Mire lo que Él dice en Mateo 11, un texto que usted muy bien lo conoce. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué dulce, hermanos. Qué dulce suena esta voz a nuestros oídos. Pero hay un peso especial que produce no solo fatiga, sino ansiedad insoportable. Todos aquellos, dice el Señor, que estén trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Cuál es tu carga, hermano, hermana? ¿Cuál es la carga que llevas? ¿Cuál es la carga que yo llevo? ¿Cuál es la capa? ¿No es acaso la carga del pecado la que llevamos? ¿No es acaso eso lo que nos quita el gozo? ¿Lo que nos quita la paz? ¿No es acaso el pecado lo que hace que la ira de Dios pueda ser derramada sin mezcla ni misericordia aún sobre nosotros si persistimos en Él? Así que, hermanos y hermanas, si queremos estar en paz con Dios y aliviados de la carga del pecado, bueno es que atendamos a Jesús en su invitación ahora y venir a Él para encontrar reposo para nuestra alma. Hermanos y hermanas, el Señor quiere darnos descanso. Todos los que estemos cargados por el pecado, acudamos a Jesús ahora. Todos los que estamos
sintiéndonos culpables por el pecado que tal vez tenemos y que practicamos a cada rato, vengamos a Jesús ahora para recibir de Él su perdón y paz. Pregunto en esta hora, ¿quiénes quieren venir a Jesús? ¿Quiénes quieren aprovechar la oportunidad que el Señor les da de venir a Él? Pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que ante ustedes, delante de ustedes, está Jesús? ¿Habrá alguien en esta hora que quiera venir a Jesús y caer rendido a sus pies y decirle, Señor, recóbrame la vista? Señor, perdona mi pecado. Señor, libérame de cualquier cosa que en mi vida me ha robado la paz y el gozo. ¿Hay alguien que quiera hacer como Bartimeo y venir a Jesús? Yo quisiera invitar a que vengan aquí adelante, donde está este púlpito, aquí abajo, los que quieran venir a Cristo, a rendir su vida a Él. Los que quieran venir a participar de una oración de consagración. Los que quieran, como Bartimeo, venir aquí y ponerse a la vera del camino para que Cristo les recobre la vista. Los que quieran, como Bartimeo, aprovechar hoy la oportunidad de entregarse al Señor, de rendir su vida, de pedirle perdón por sus pecados, de que el Señor les lave y les limpie. Aquellos que quieran, vengan adelante de Jesús ahora. Estamos delante de Jesús. Esta es nuestra oportunidad. Si no la aprovechamos de hacer estas decisiones hoy, mañana será muy tarde. Hoy es el momento, hermanos, de entregarnos al Señor. Vamos a arrodillarnos y entregarle nuestra vida a Cristo. Oh Padre Celestial, el mundo es un caos total y va encaminado a la destrucción. Mientras la crisis se profundiza, nosotros tenemos una sola oportunidad y es ahora de entregarnos más a ti, de rendirnos completamente y como Bartimeo ser sanados de nuestra vista espiritual. Señor, en esta hora, aprovechando la invitación que nos has hecho y aprovechando la oportunidad, hemos aceptado la invitación y hemos venido a ti, a tus pies, rindiéndote nuestra vida. Reconociendo, Señor, que hay pecado en nosotros. Reconociendo que como la capa de Bartimeo, el pecado nos estorba. Pero venimos a ti, porque tú nos has dicho, vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Entonces, Padre, en esta hora pedimos que quites la carga de pecado que nos agobia, que quites, Señor, la culpabilidad que andamos, que quites, Padre, la enfermedad de la visión espiritual que tenemos tan mala, y que hoy también nosotros recobremos la vista como Bartimeo. Y como personas que han recobrado su vista, y como personas que han sido liberadas del pecado, ahora, Señor, aprovechando la oportunidad que tenemos de predicar, oh Padre, despiértanos ese espíritu misionero y que volvamos a llevar el mensaje a las almas que no lo conocen, a las almas que necesitan oír la advertencia. Señor, que esta oportunidad la aprovechemos ahora. Nos entregamos a ti y te agradecemos por recibirnos y te agradecemos por perdonarnos y gracias por darnos tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.